Un oscuro panorama sobre la economía presentaron los gremios de la producción en la Comisión Primera del Senado. Constructores, hoteleros, transportadores, entre otros, pidieron ayudas más efectivas del gobierno nacional. La mayoría de nuestros empresarios están al borde de la quiebra. El transporte informal hoy está en las vías públicas y nosotros en un parqueadero. Y respetamos la decisión del gobierno nacional. Es muy preocupante para el empleo. La capacidad de aguante del comercio ya se agotó. Estábamos con la expectativa de poder reabrir con todos los protocolos rigurosos algunas de las actividades comerciales. Turismo sin transporte no existe y por tanto la reactivación del transporte interno. El presidente ha dicho que no será antes del mes de julio y el transporte internacional, que también ha señalado que no será antes del mes de septiembre, pone a la hotelería en jaque. Esa falta de unidad de criterio frente al transporte intermunicipal, frente al transporte entre departamentos, pues por supuesto genera unos enormes inconvenientes en el día a día de las operaciones, tanto de la industria minera como de otros del sector. En la medida que logremos proteger el empleo, garantizar el inicio de actividades para que los trabajadores retomen su vida laboral y su sustento y dar las condiciones laborales para que las empresas sean sostenibles y así poder sostener el empleo, pues vamos a tener a los colombianos más tranquilos y más conscientes de la necesidad de protegerse. Reacciones de los gremios, constructores y comerciantes analizaron los datos. El ministro de Hacienda también dio su punto de vista. Reafirmar que somos capaces de recuperarnos e inclusive quiero destacar que el clúster del comercio, transporte, hoteles y restaurantes, que había decrecido en el año pasado menos 34.1%, este trimestre creció al 40.3%. Un resultado muy destacado, 15.9%. Definitivamente esto ratifica que hablar de construcción es hablar de reactivación. Incluso en el momento en el que el Congreso comienza a evaluar y ajustar la reforma laboral y pensional, los gremios de la producción agrícola, con la información que ha entregado hasta ahora el gobierno, se adelantan a apoyar esta iniciativa. Para los paperos de Colombia, la formalización del trabajo de los agricultores es un tema básico. Consideramos que es importante que todos los jornaleros, que todos los trabajadores del sector agropecuario y en particular los del sector papero tengan su seguridad social, que puedan acceder a una pensión, pero pensamos que la reforma laboral para el sector agropecuario colombiano en general debe ser flexible, que podamos contratar por días, por semanas, por cosechas, no puede ser tan rígida de obligar a unos contratos a término indefinido, que no haya posibilidad incluso de despidos. Eso hace inviable que se pueda formalizar el sector agropecuario. Porque si bien hay muchas cosas que son razonables, en el fondo, como la han concebido, lo que va a afectar es la competitividad del sector productivo, especialmente en la parte agrícola. Bienvenidas las propuestas. Vamos a revisarlas. Yo sé que hay dos sectores que tienen impacto muy importante. Quiero decirles que en los estudios que nosotros hemos hecho también no estamos de acuerdo con lo que ha planteado FENALCO, porque realmente hay cifras que son alteradas y no responden a la realidad del país. Pero aquí sí han mostrado unas cifras que coinciden con lo que nosotros tenemos y para ellos haremos programas de protección, que hoy en el Plan Nacional de Desarrollo hay un proceso de generación de empleo, que nosotros lo que hicimos fue ampliarlos del 2022 al 2026, porque sabemos que juegan un papel importante en el incentivo para las pequeñas empresas, claro que sí, las micros y pequeñas, con un beneficio de 25.500 empresas, donde el sector que más se ha beneficiado, y así tiene que ser, es el de las pequeñas y medianas. Pues nosotros lo que le proponemos es que así como tenemos ese proyecto, esos programas de generación de empleo, pues voy a trabajarles grandemente para que en esta reforma también quede el programa de protección al empleo, que es lo que he visto que es una gran preocupación de muchos y de muchas. Y aspiro que de esta manera podamos mejorar este proyecto de reforma laboral, pero no transformarlo para que todo siga igual. El joven al ver la lucha de los padres, siempre que ha sido muy difícil poder prosperar económicamente y todo eso, entonces el joven
se está yendo a la ciudad a buscar otros rumbos. Entonces ese relevo generacional que necesita el campo se está perdiendo. Hoy los supermercados en Europa están exigiendo el cumplimiento del indicador del salario digno, el Global Living Wage. En Colombia el cumplimiento es de un 111%, donde un trabajador bananero colombiano gana en promedio 2.300.000 pesos. Eso es un indicador que hoy en día es una exigencia desde el punto de vista comercial y en Colombia estamos preparados para ofrecerlo. Hola a todos, yo soy David y lo que acabaron de ver en las anteriores noticias puede ser una forma introductoria de dar a conocer cómo los gremios de la producción, dependiendo de sus temas de producción, han venido influyendo en las políticas públicas de nuestro país. Es importante tener en cuenta que los anteriores temas que se abordaron no son los únicos temas los cuales estos gremios abordan, sino que pueden ser muchos temas de diversas índoles dependiendo de el grave magnitud de la política pública y también dependiendo de a los principales actores a quienes estas decisiones públicas afectan. Para conocer algunas de las principales problemáticas de estos gremios, es primero necesario conocer la historia, el origen, así como de algunas de las principales características de estos, para así conocer un trasfondo de qué hicieron a estos gremios hoy en día como unos de los principales actores más influyentes en materia de definición de políticas públicas y que también hicieron a estas asociaciones como una de las más estructuradas y con una de las mejores organizaciones en América Latina. Para iniciar, definiremos qué son los gremios de producción. Entonces, los gremios de producción, según la definición de la Superintendencia de Industria y Comercio, las personas jurídicas o naturales pueden constituir asociaciones civiles o comerciales con o sin ánimo de lucro, con objetivos específicos, encaminados a fines conjuntos y a velar por los intereses de los asociados. Como vemos, estas asociaciones pueden ser de tipo civil o pueden ser de tipo comercial. Estas asociaciones están respaldadas por el artículo de la Constitución Política, donde se establece el derecho a la libre asociación. Y pues se establece como un derecho que tienen las personas naturales y jurídicas de unirse para la consecución de fines comunes. Las asociaciones civiles entonces pueden ser asociaciones de tipo, pueden ser encaminadas a de tipo social, pero también estas asociaciones pueden ser denominadas como cooperativas. Dentro de las asociaciones comerciales, estas asociaciones ya giran en torno a términos económicos, las cuales buscan un beneficio económico. La finalidad de estas agrupaciones debe estar dentro de las finalidades de las normas constitucionales y dentro de los límites del bien común, ya que al ser empresas de tipo económico pueden darse ciertas anormalidades en cuanto a su comportamiento y que pueden restringir la competencia. Ya siguiendo, definiremos los objetivos de estas asociaciones. Uno de ellos es fomentar el crecimiento y la buena imagen del sector, así como fomentar la participación internacional. También se encuentran el evaluar, recopilar y analizar información de interés para el sector. Ya otro fin es defender y representar al sector frente a autoridades públicas y privadas. Vemos que las asociaciones gremiales tienen diferentes temas dependiendo de su sector productivo. Estos defienden y pues a través de argumentos sólidos buscan defender cuando se da una
decisión pública. Esas empresas, si no están de acuerdo frente a estos temas, a través de la recopilación de información, buscan promover que haya una concertación acorde a sus objetivos particulares. Otro objetivo es que participan con los demás gremios económicos en el análisis de temas de interés nacional. Esto ya se aplica para gremios de más alta categoría, como por ejemplo el Frente Gremial o el Consejo Gremial Nacional, donde este es establecido por la unión de los gremios más influyentes del país. También tenemos a la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, donde se asocian todas las empresas o entes jurídicos del sector industrial, y que también a lo largo de la historia ha tenido una gran influencia. Para lograr estos objetivos, las asociaciones establecen ciertos medios o canales para hacerse escuchar de los temas que son de su importancia. En el caso más común encontramos que están los medios de comunicación, que buscan una incidencia y un respaldo a partir de argumentos en la opinión pública. Estos mecanismos utilizados también dependerán del nivel que tenga la organización gremial, siendo mayor en los gremios con mayor incidencia y con mayor organización directiva. El primer mecanismo para ejercer su acción son los cuerpos donde el gobierno establece un canal de comunicación entre las partes interesadas para que expresen su opinión sobre una cuestión determinada en el proceso de decisión de una política pública o normativa. El segundo mecanismo utilizado son los foros académicos. Otro mecanismo para ejercer su acción están los congresos y las convenciones gremiales, los cuales se invita a la prensa y a la opinión pública para expresar su opinión cuando no se genera un diálogo directo con el Estado. Son los medios de comunicación. Otra forma es cuando se citan estos gremios con el alto gobierno para dialogarlo directamente. Y el último mecanismo utilizado es cuando se da una relación favorable con los funcionarios encargados de crear las normas entre el Congreso y los gremios. Algunos autores lo han catalogado como controversial debido a que estos grupos de interés se transforman en grupos de presión cuando estos miembros actúan sobre los mecanismos gubernamentales para imponer sus aspiraciones y que beneficien el ejercicio de sus intereses. Esto a lo largo de la historia ha denominado a Colombia como un país con una debilidad estatal, que la incidencia de los gremios económicos en el manejo de los asuntos públicos está asociado a la debilidad del Estado colombiano. Estos representantes gremiales son nombrados frecuentemente como funcionarios en altas posiciones del gobierno por su alta representatividad y por su alta influencia. En vez de llamarse grupos de interés, son denominados grupos de presión. En cuanto a la historia para estos gremios, esto inicia en el siglo XVIII cuando se crean las sociedades denominadas Amigos del País. Otras sociedades que se constituyeron después y que también marcaron el inicio de la historia para los gremios son las juntas patrióticas. Estos grupos buscaban promover y mejorar las actividades agrícolas. Después estas pasarían a denominarse conjuntamente como Sociedades Patrióticas de Amigos del País. Otro aspecto importante fue la conformación del Consulado de Cartagena, el cual tuvo beneficios como la fundación del puerto de Cartagena y la mejora del canal del dique. En el siglo XIX y XX, el principal cuerpo gremial fue la Sociedad de Agricultores Colombianos, SACA. Este gremio partió de la idea de promover y defender la agricultura por medio de la discusión pública. Entre los principales acontecimientos que ésta estableció fue, por ejemplo, se estableció como cuerpo consultivo del gobierno en materias agrícolas, se establecieron sedes de esta organización a nivel nacional y con su respaldo se originaría la Federación Nacional de Cafeteros. Con estos sucesos también podemos deducir que el gobierno le fue dando a esta organización gran influencia para su respaldo y por sus resultados en materia agrícola. En el siglo XX ya tenemos
que algunos gremios importantes se fundaron, como la Asociación Bancaria y la ANDI. La ANDI en especial fue creada como resultado de la necesidad de que una persona representara los intereses de los industriales y que sirviera como interlocutor del gobierno. En la parte agropecuaria, la SAC influyó en muchos aspectos de materia rural en ese entonces. Logros, por ejemplo, como la exención de derechos de importación sobre elementos importados para combatir enfermedades, así como fertilizantes, establecimiento de granjas agrícolas, la fundación del Banco Agrícola Hipotecario, la negociación de fletes, entre otros, pero que también tuvo ciertas discrepancias en algunos temas. En ese entonces, en el año 1934, había un fuerte conflicto entre la tenencia de la tierra entre jornaleros y arrendatarios, y que sin lugar a duda marca como hecho histórico a la lucha de la historia campesina. Uno de los principales luchas de este gremio fue contra la Ley 136 de 1961 de reforma agraria. Este buscaba crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios gozaban de mejores garantías y que tuvieran un acceso más fácil a la propiedad de la tierra. En este mismo periodo se fundó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, considerado como uno de los movimientos más importantes para el país en estos temas, pero que a pesar de su historia fue estigmatizado, e incluso se pueden encontrar muchos documentos donde muchos de sus miembros fueron sometidos y perseguidos a un sinfín de diferentes tipos de violencia. Este gremio también ayudó en la derogatoria de la Ley de Tierras 200 de 1936, donde no estaba de acuerdo con esta, y influyó al gobierno también para la creación en su disposición a la Ley 100 de 1944, donde ya se beneficiaría más el latifundista a través de un contrato de aparcería. Este gremio también influyó en la Ley 75 de 1947, donde se creó el Ministerio de Desarrollo Rural y de Agricultura. Este gremio también estaba en contra del accionar del Instituto Incora a cargo de Lleras Camargo. Él logró por su lucha, resultó en el Pacto de Chicoral durante la administración de Pastrana Borrero, donde se deroga la anterior Ley 136 del presidente anterior con la influencia de latifundistas de este gremio y de congresistas. Además de que la personería jurídica de la Asociación de Campesinos, donde se buscaba inscribir a los arrendatarios a las tierras, fue cancelada. En cuanto a los gremios de producción agropecuario, estos tecnifican o aportan a la tecnificación del campo a través de unas condiciones especiales llamadas los recursos parafiscales. Estos recursos parafiscales se utilizan como fomentos dado por cada uno de los fondos agropecuarios. Estos recursos parafiscales surgen a partir del decreto 1071 del 2015, donde son regulados y las finalidades de estos recursos son adscritos a partir del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. Los recursos parafiscales tienen tanto a una auditoría interna para establecer qué decisiones tomar con referente a estos fondos, a dónde son destinados específicamente, siguiendo las finalidades descritas en la ley. El control fiscal de estos recursos es controlado por la Contraloría General de la República, y que estos recursos en la norma solamente son explícitos para el sistema ganadero, para la porcicultura y para la avicultura. Entre el gremio que adscribe los fondos ganaderos es Fedegan, el cual dice que su recolección es dada a partir del precio del litro de leche vendido por el productor y por una parte del salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado vendida. Hay una problemática aquí, y es que muchos de los campesinos, quienes son actores a los cuales se les aplica el tema de la parafiscalidad,
dependiendo de la producción agropecuaria que realicen, están en el derecho de beneficiarse de estos recursos, ya que son parte del programa de fomento. Pero que no es muy claro este tema para ellos, ya que en muchas ocasiones se desconoce e incluso no hay en los municipios ya que no son parte de la zona de influencia, no se sabe nada al respecto. No se sabe sobre los posibles beneficios que estos pueden ofrecerles a los campesinos y que a pesar de que es un recaudo que debe hacerse por todos los productores, solo son destinados a una parte de las zonas de influencia. Surge también el problema de ver quiénes son verdaderamente los productores, ya que muchos de estos productos son vendidos en la cadena agroalimentaria a través de intermediarios. Surge la pregunta aquí con respecto a este gremio y es cómo se pueden fortalecer los gremios para llegar a otros lugares y que no solamente se tengan en cuenta las zonas de influencia productiva, sino que se pueda fortalecer a lo largo del tiempo el tema de la parafiscalidad. Otro gremio importante es FENAVIP, a través del Fondo Nacional Avícola. Establece una cuota de fomento recaudada por empresas incubadoras. Estas sirven como recaudadoras de la cuota de fomento a partir de los productores. Este programa sirve para la financiación de la investigación, transferencia tecnológica, sanidad animal, capacitación y estudios económicos para pequeños avicultores o temas ya más generales sobre el tema productivo que es la avicultura. Otra asociación importante es Por Colombia, quien es la que regula la cuota de fomento porcícola. Esta es dada a partir de la Ley 272 y que constituye el 32% de un salario mínimo diario vigente que se debe aportar por cada sacrificio de un porcino. Otras asociaciones gremiales, pero que no tienen este beneficio de la parafiscalidad, son por ejemplo la Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, FEDEANCO, donde a pesar de que tiene una gran influencia en el país, como podemos ver, no tiene una forma de financiación. Sin embargo, su principal propósito es promover la creación y desarrollo de otras agremiaciones y prestar servicios de asistencia técnica o agropecuaria, que en un futuro puede ser indispensable que se incorpore esta herramienta a los sectores gremiales en crecimiento, o que también se pueda incorporar otras herramientas para el fomento de estos sectores productivos, ya que se han visto escándalos en cuanto al manejo de estos recursos en algunos sectores. Acá tenemos otro gremio de importancia para el sector piscícola, que es la Federación Colombiana de Acuicultores, el cual fue constituida en 1998 para representar y orientar los intereses de los asociados. Y finalmente tenemos al gremio de las apicultor, el gremio que está en constante crecimiento. No se sabe mucho al respecto sobre esta asociación gremial, ya que muchas de las agremiaciones están situadas en unas regiones específicas, como es el caso de ASOAPICUN, donde es la Asociación de Apicultores de Cundinamarca. Específicamente se establece en unas zonas de influencia del país. Con esto, decir que las problemáticas que aquejan a los campesinos no solamente van acorde a su incorporación en el mercado, sino que también deben de haber medidas que ayuden a fomentar esa producción y que no solamente las grandes empresas se vean beneficiadas, sino que también se vaya incorporando al pequeño campesino, ya que hace parte de la cadena de producción de los sectores agropecuarios. Muchas gracias.